Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 51. Conságrate a Jesús. Deja todo y síguelo. Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Juan 1:39. Días después, regresé de nuevo a la casa de las misioneras clarisas en Guadalajara. Su apostolado principal en esta ciudad era una residencia para estudiantes universitarias, que estaba en el mismo terreno que el convento. Ese día me llevé la sorpresa de que las chicas estudiantes de la residencia harían una fiesta mexicana y habían invitado a las hermanas y también, claro, a la madre. Llamaba la atención que, siendo la superiora general, se comportara con gran sencillez, conversaba con las jóvenes estudiantes, e incluso, para estar de acuerdo a la ocasión, las jóvenes le habían puesto un rebozo y un sombrero. Festejaba con alegría, aplaudía los cantos mexicanos, gozaba de los bailables de las residentes. Les comentaba a las jóvenes que a la Madre María Inés Teresa Arias, nuestra madre fundadora, le encantaba que se festejaran las fiestas patrias. Ni las jóvenes que estaban en esa fiesta, y ni siquiera las hermanas de la comunidad, se imaginaban lo mal que físicamente se sentía la Madre María Teresa Botello. Así era ella, había decidido ofrecer todo a Dios, hacer cada acto por amor a Él, y por tal promesa, por más mal que estuviera de salud, nunca se quejaba. Pero yo médicamente sí lo sabía. De hecho, los análisis demostraron que traía una aguda infección renal, de allí la fiebre, el malestar y el cólico nefrítico que presentaba. La TAC de cráneo que se le realizó en el Centro de Diagnóstico CARE arrojó que presentaba un meningioma paracelar, es decir, un tumor benigno en la base del cráneo que afectaba la región del olfato y también el tono muscular. Por eso sentía que le fallaban las fuerzas en brazos y piernas. Era importante que se le atendiera lo antes posible y se le diera los medicamentos adecuados. Ese mismo día le informé sobre el resultado de los estudios clínicos, pero como la madre se daba de lleno a la congregación, era de esperarse que todo lo referente a su salud pasaba a un segundo término, y no era por imprudencia, sino que para ella lo más importante era atender a sus hermanas. Se habló también con la hermana vicaria general, era una persona muy amable y acompañaba en ese viaje a la Madre María Teresa. Con ella también hablé de la salud y situación de la Madre General, que necesitaba atención médica continua, por lo que le recomendé que llegando a Italia buscaran a los diferentes especialistas. Mientras tanto, le atendimos mi padre y yo la infección y se le dieron por escrito las recomendaciones necesarias a su caso. La madre prometió atenderse por amor a la congregación. Se despidió con un fuerte abrazo y me dijo en voz bajita: Te espero en Roma. Conságrate a Jesús. Deja todo y síguelo. Así de simple y sin rodeos, sin haberme hablado antes de la vocación religiosa, pero con la seguridad de quien conoce el amor de Dios y su fidelidad. Su mirada se me había quedado clavada en el corazón. No era posible conocer a la Madre María Teresa sin que dejara una profunda huella, sin que algo cambiara en la vida de quien la conocía y trataba. Ella era ese tipo de persona que cautiva el alma para Jesús. Poco antes de que la madre partiera a Roma, Italia, me habló la superiora regional y me dijo que la madre no estaba bien. Así que me fui a la Ciudad de México en el primer vuelo disponible para atenderla y ayudarla a que pudiera regresar a Roma. Un par de semanas más tarde, recibí una carta de la madre que ya estaba en Roma, con fecha del 19 de octubre de 1989. Mi querida Fátima, toda mi intención fue escribirte tan pronto como llegara a esta casita y mira, hasta ahora lo estoy haciendo. Perdóname por favor, pero ten la certeza que te recuerdo a cada momento y sobre todo en mis oraciones. Cómo te agradezco de verdad todas tus atenciones para mi personilla, que las tuviste tan especiales, como para cada una de mis hermanas. Dios te lo pague
y Él, estoy cierta, Él mismo será tu recompensa. Me estoy tomando la medicina con mucha constancia y la mayor exactitud que he podido. Estoy cierta que hará mucho bien y que del todo resolverá mis achaques si es la voluntad del Señor. Por ahora Roma ha estado tan húmedo que siento que me afecta bastante en los dolores de cuello, de rodillas, de dedos de las manos, etc. Pero tampoco es cosa del otro mundo. Lo bueno que también traigo medicina para lo de reumatismo o artritis. Recibí también por vía fax el resultado del electrocardiograma, así que tras consultarlo con el doctor Aldrete, se habló a Roma para poder platicar más detalladamente. La madre comentó lo que había dicho el cardiólogo profesor doctor Giuseppe Piovano. Se le recordó que la tenía que ver en Roma el neurólogo. Era necesario se diera tiempo para mejorar antes de seguir con ese ritmo de vida tan pesado como el que llevaba. A los pocos días me habló desde Roma, Italia, la madre, diciendo que nuevamente tenía que visitar Costa Rica y Estados Unidos, y que las hermanas del Consejo General decidieron que primero pasara a Guadalajara para que yo la atendiera y se recuperara, por lo que los primeros días de noviembre de 1989 estaba previsto su viaje a México. La madre deseaba aprovechar también su viaje para viajar a Ixtlán del Río Nayarit, pues existía la posibilidad de obtener la casa en la que nació la madre fundadora, además de una casa que una bienhechora les ofrecía en el mismo pueblo para que se estableciera una comunidad de misioneras clarisas. En cuanto llegó a Guadalajara, la madre María Teresa se comunicó conmigo para hacer una cita. Me había traído 2 pequeñas esculturas talladas en madera de la misión de Indonesia, me dijo. Te las traje para que vayas conociendo el arte de esas hermosas tierras de misión y ofrezcas tu trabajo por las misiones de las que un día yo le pido a Dios que tú formes parte. En ese momento me parecía impensable dejar lo mío por algo más, pero sus palabras serenas y la mirada llena de paz de esa religiosa se me iban grabando en el corazón más allá de lo esperado. Ella tenía esa capacidad de entrar al corazón de quien la escuchara. Lo primero fue hacerle nuevos análisis. Intercambié opiniones con mi papá, el doctor Antonio Aldrete, y juntos la atendimos. No solo en esa ocasión, sino en los años siguientes. Después de la muerte de la madre, el doctor Antonio Aldrete testificó por escrito. Para mí fue una gran persona, con gran capacidad intelectual y cultural, de grandes valores humanos y espirituales. Sus consejos eran sabios y acertados, pues venían de un corazón humilde que transparentaba el amor a Dios por quien ella solo vivía. La Madre María Teresa fue un alma privilegiada de Dios que supo morir a sí misma en su totalidad para donarse sin escatimar esfuerzo alguno, aun en medio de la enfermedad, en bien de sus hijas e hijos, y de todo aquel que se le acercaba. Mujer de gran fe, que vivió en plenitud la esperanza y el amor hacia Dios y hacia el prójimo, siempre con la sonrisa en los labios. La Madre María Teresa Botello, con su vida y ejemplo, nos dejó trazado un camino de santidad digno de seguir, camino que sin duda le marcara la sierva de Dios, María Inés Teresa Arias, a quien la Madre María Teresa le fue fiel hasta la muerte. Se creyó prudente que, dado el agotamiento que presentaba la Madre General, lo mejor para recuperar la salud y a la vez le sirviera de descanso, sería llevarla junto con 2 hermanas para que la acompañaran, a una finca propiedad de la familia Aldrete, situada en Ajijic, pintoresco pueblo en la ribera del lago de Chapala, a unos 57 kilómetros de Guadalajara. Con tratamiento necesario, reposo, combinado con fisioterapia, caminatas al aire libre y alimentación adecuada, sin duda alguna tendría que mejorar. La madre, a su vez, aprovechó para pasar unos días de retiro, en oración y meditación. Diariamente me trasladaba a Ajijic para ver cómo evolucionaba. A esas visitas, en un par de ocasiones me acompañó la doctora Alicia Orozco Ornelas,
quien, conquistada por la actitud alegre y acogedora de la madre, aceptó atender posteriormente a las hermanas, realizándoles cirugías gratuitas aún hasta el día de hoy. En ocasiones me acompañaba mi papá, el doctor Antonio Aldrete, quien también llegó a ser fiel admirador de la madre y bienhechor incondicional de la congregación. Él atendió durante años a todas las misioneras clarisas que pasaban por su consultorio y farmacia, regalándoles, además de las consultas, los medicamentos necesarios. Llegó a convertirse en un gran promotor de la causa de beatificación de la Madre María Inés Teresa Arias, tanto así que a cada uno de sus pacientes les daba una estampa de la ahora beata mexicana, y quienes se encomendaban a su intercesión. El doctor Aldrete llamaba de cariño a la Madre María Teresa, Mamá Geranios. Los dos llegaron a tener una profunda amistad de mutuo respeto. En los años siguientes, cada vez que la madre visitaba la comunidad de Guadalajara, pasaba a saludarlo o lo invitaba a comer y solían charlar largo rato sobre las misiones. La Madre María Teresa dócilmente se sujetaba a las indicaciones médicas que se le daban. Era muy inteligente, pero a la vez sencilla y humilde de corazón. Además, agradecía cada detalle, atención hacia ella o hacia las hermanas. Conforme mejoraba de salud, se lamentaba de no haber hecho más por la madre fundadora. Le hubiera dado terapias como las que ahora recibo, seguro le hubiera servido para sus intensos dolores y si la hubiéramos atendido así, tal vez hubiera vivido más años. Era notorio que la extrañaba y que su muerte le había pesado demasiado. Hablaba de la madre Inés como de su propia mamá, con gran amor filial y a la vez con tanto respeto que llamaba la atención. No perdía ocasión de hablar de nuestra madre fundadora, de la congregación y de los inicios de la fundación, de las misiones, del amor de Dios, de su misericordia infinita, de la salvación de las almas y de ofrecer todo a Dios. En fin, con pocas pero sabias y acertadas palabras, catequizaba a quien se le pusiera enfrente, sin que fuera algo notorio o pesado. Dejó una huella profunda en mi vida. Las veces que la traté me dio la impresión de ser una persona muy sencilla de corazón, pero de gran inteligencia con notoria capacidad para dirigir la congregación que estaba bajo su responsabilidad. Era muy agradable platicar con ella. Su cultura era notoria. Al despedirme de ella no podía menos que pedirle su bendición, que con maternal cariño me impartía. Me alegra que mi casa en Ajijic, Chapala, le hubiera servido para su descanso y mejoría. Las continuas visitas permitieron que nos fuéramos conociendo y que en los largos momentos que pasábamos solas pudiéramos platicar. Es obvio que no se deben ni se pueden compartir todos los diálogos que serán guardados en el recuerdo, pero sí puedo decir que descubrí a una extraordinaria persona. La madre tenía una forma muy especial de ser, su presencia hablaba de Dios, así que mientras la curaba físicamente, ella aprovechaba para sembrar en mí la espiritualidad inesiana. Digamos que fue un intercambio que Dios permitió. Surgió así una amistad espontánea y sincera, y así, como sin darme cuenta, comenzó a ser mi madre y yo su fiel hija espiritual. Pasaron los días, el tratamiento daba un resultado positivo y la mejoría en la madre era evidente. Así que no había objeción a que regresara a Guadalajara con el fin de prepararse para la Navidad que añoraba pasar en comunidad. Aprovechando que las jóvenes internas se habían ido a sus casas de vacaciones, las hermanas de la comunidad pidieron a la Madre General que les guiara un retiro espiritual basado, como siempre, en los escritos de la Madre María Inés. Estando de nuevo la Madre María Teresa en la casa de Guadalajara, en Lomas del Valle, llegué un día a visitarla sin previo aviso. En esa ocasión me la encontré en la cocina haciendo galletas como una hermana más. Ella no se había dado cuenta que yo la observaba desde la puerta, las tenía atacadas de risa, pues les había contado un chiste y hacía gestos. Aproveché
y les tomé unas fotos, ya que se me hacía poco común ver a una superiora general ayudando en la cocina. Cuando se lo comenté, me dijo: Nuestra madre fundadora, María Inés, también ayudaba en la cocina. Recuerda que todo servicio, por pequeño que sea, si se ofrece a Dios con amor, unido a los méritos infinitos de Jesús, tiene un gran valor. Entonces, no hay que desperdiciar ningún instante sin hacerlo por Dios. Iniciando el año de 1990, se le realizaron otras pruebas de laboratorio. Los resultados mostraban una gran mejoría, tanto así que a mediados de enero se pudo integrar a su trabajo, pero con la indicación de no descuidar su salud y, sobre todo, nada de desvelarse. La noticia de volver a su ritmo de trabajo le dio gran gusto y hasta bromeó al respecto. De por sí, ella era muy alegre y todo lo festejaba. Como ya nada le impedía volver a su actividad, me pidió que las llevara a la pequeña ciudad de Arandas, Jalisco, localizada a unas 2 horas de la ciudad de Guadalajara. La Madre General deseaba visitar a las hermanas de esa comunidad. En otro momento, fuimos también a Ixtlán del río Nayarit. Necesitaba ver una casa y hablar con la bienhechora que se las ofrecía. Por supuesto que capté, era una estrategia de la madre para que pasara más tiempo con ellas, pero acepté caer en la trampa, pues estaba feliz de ver cómo interactuaba con las demás personas. Además, daba gusto estar con la madre, sus pláticas eran muy interesantes, alegres y amenas. También comprobé que trataba de igual modo y con la misma caridad al empleado de la gasolinera, al limosnero, a los bienhechores, a las hermanas, que al señor cura o a cuánta persona trataba. En un fin de semana me pidió que la llevara a Tepatitlán, Jalisco, con el fin de visitar a los papás de una religiosa. La Madre General se había enterado por la superiora local de Guadalajara que los papás de esta misionera clarisa estaban muy enfermos. Cuando llegamos a la parcela donde estos ancianos tenían su casita, o más bien la habitación en la que vivían, la Madre María Teresa Botello no pudo menos que impresionarse al comprobar la condición de pobreza y soledad en la que vivían los 2 enfermos ancianitos. Muy conmovida, los abrazó sin poder evitar las lágrimas, les besó la frente como si se tratara de sus propios papás. Personalmente les preparó una comida, y ella le dio de comer en la boca al ancianito. A la viejita la aseó y cambió de ropa. Les hablaba del amor de Dios, de cuánto los quería la Virgen Morenita del Tepeyac y de la Madre María Inés. A partir de ese momento dejó con ellos a una religiosa para que los cuidara mientras hacía llegar a la hija misionera Clarisa de los ancianitos, que se encontraba fuera de México. Por disposición de la Madre General, la hija de los ancianitos permaneció años con sus ejemplares papás, hasta que murieron los 2. La Madre María Teresa, además, contrató a un maestro albañil de la zona, que le recomendaron ese mismo día, para que de inmediato hicieran las reparaciones necesarias y se adecuara la casita. Dispuso que se viera que no les faltara lo necesario en alimento y atención médica. Los viejitos nunca más volvieron a estar solos. La caridad de la madre era así de exquisita, tenía una bondad que iba siempre más allá. Era muy equilibrada en todo, la prudencia era otra de las virtudes que resaltaban en ella. Por donde pasaba la Madre María Teresa, dejaba una estela de alegría sobrenatural. Era franca, sincera y ecuánime en lo que decía y hacía. No lastimaba jamás con comentarios, antes bien creaba un ambiente de armonía. No me había tocado jamás ver o tratar a una persona o religiosa así. ¿Qué tenía esta religiosa? Santidad, sin duda alguna. Fue en una de esas visitas, a finales de enero de 1990, cuando después de una conversación muy profunda, como las que solíamos tener, poniéndose de pie y apretándome ambos brazos, me dijo: Dios te llama a seguirlo y servirle. Deja todo y síguelo en el camino de la castidad, pobreza y obediencia al estilo de la Madre María Inés. En la entrega incondicional encontrarás la perfecta alegría,
la cual consiste en el total despojo de sí mismo por amor a Dios, para luego darse a los demás. Sus palabras y su mirada en ese momento eran especiales. Es como si Jesús mismo me hubiera dicho, deja todo, ven y sígueme. Y a mi respuesta positiva e inmediata, la madre respondió, No tenía duda de que Jesús te había conquistado. Te espero entonces en la Ciudad de México en 2 semanas. Veré lo de tu boleto para que también te vayas conmigo a Roma. Allá iniciarás tu vida religiosa. No te llevarás nada, así como estás con esos pantalones, deja todo y sigue a Jesús. La Madre María Teresa Botello Uribe tenía la capacidad de hablar así de claro, de firme y segura de sí misma, o más bien, segura de que actuaba por amor a Dios y fidelidad a la congregación que representaba. Ya no había razón de posponer sus visitas a las otras regiones y, menos aún, su regreso a Roma. Era notoria la mejoría en su salud. Ya solo era cuestión de seguir el tratamiento y no trabajar en exceso, cosa que sería difícil, con el fin de que pudiera servir por más años a la congregación de la que era superiora general. 2 días después, el 17 de febrero de 1990, la llevamos al aeropuerto, me dijo que me esperaba en la Ciudad de México.